Hola amigos, Dios te bendiga. Como les había hablado el domingo pasado, hoy estoy aquí para traerte una palabra de parte de Dios. Un mensaje realista, un mensaje bíblico, un mensaje que nos va a ubicar en este tiempo como para que nosotros tomemos las armas que debemos de tomar como hijos de Dios para enfrentar estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Una de las cosas que debemos entender es que el mundo está totalmente consternado. Hay cosas que la gente se pregunta, como por ejemplo, ¿cómo inició todo esto? ¿Qué está pasando en el mundo? La gente hoy no se explica, no sabe qué hacer. Nos encerramos en nuestros hogares y nos preguntamos, ¿qué va a ser de nuestro futuro? Se habla por ahí de cifras verdaderamente alarmantes en cuanto a los contagios. Gracias a Dios aquí en el Uruguay, en comparación con otros países, no es tan grave, pero esto recién comienza. No sabemos realmente a dónde va a parar. Y como les dije el miércoles pasado, esto no es solo el virus. El virus trae un montón de connotaciones, un montón de consecuencias que afectan lo económico, que afectan de una manera que nosotros no podemos calcular dónde va a parar. Sabemos dónde empezó, pero no sabemos dónde y cuándo va a terminar. Se habla de la vacuna, ¿verdad? Laboratorios alemanes, los israelitas, laboratorios, ¿verdad?, de Estados Unidos, están tratando de luchar para encontrar este antídoto, la vacuna contra este mal. Pero de aquí a que esto salga, va a pasar unos cuantos meses. Nosotros ya sabemos lo que nos han transmitido a través de los medios de comunicación, los médicos en los programas que miramos a menudo, ¿verdad?, de las precauciones que hay que tomar, que ya son conocidas por todos nosotros. Pero el mundo está consternado. La gente se queda en la casa, habla de pasar de alguna manera esta cuarentena, un tiempo en familia, que por algo vino esto, tratan de encontrarle la parte positiva a todo este asunto. Otros hablan de que es un tiempo para encontrarse con uno mismo. Otros se dedican a hacer cosas para distraerse y distraer a los demás. Cantar una canción en un balcón, por ejemplo, hacer chistes y tomar esto un poco con humor para tratar de aliviar el dolor de las personas. Si usted navega por las redes, va a ver innumerables cosas que hace la gente para tratar de sobrellevar esta situación. Pero la realidad, y es lo que yo quiero reflexionar en esta mañana, ¿cuántos verdaderamente nos preguntamos si esto tiene algo que ver con Dios? Y yo estoy aquí para decirte sin temor a equivocarme que creo que Dios está haciendo un llamado de atención tanto a la humanidad como a nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo. De alguna manera, Dios está poniendo un alto a este mundo para que la gente pueda reflexionar sobre sus caminos, ya que estábamos todos tan embarullados con el movimiento que Dios hizo un parate, ¿verdad? Porque literalmente el mundo se detuvo y Dios, estoy convencido de esto, Dios está detrás de todo esto. He visto muchos programas
en ninguno he escuchado que alguien supusiera al menos o sospechara al menos, ¿no será que Dios nos está castigando? ¿No será que Dios está queriendo tratar con nosotros? ¿No será que aquí algo tiene que ver nuestras desobediencias hacia ese Dios de la Biblia, hacia nuestro Creador? No he visto ese tipo de reflexiones ni en la televisión, ni en los programas a través de las redes sociales. No lo he visto, a no ser, por supuesto, sí en consiervos que están predicando la palabra del Señor, que están viendo todo esto desde una perspectiva bíblica. Y eso es lo que yo quiero hacer en esta mañana, amigo. Quiero que veamos esto y analizar esto que está pasando desde una perspectiva bíblica. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia acerca de lo que está ocurriendo? Vamos a ver ahí en Mateo capítulo 24, versículo 21, que ya el mismo Señor Jesús habló de esto. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Eso dice el mismo Señor Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículo 21. Ahora, hermanos, esto es una tribulación lo que estamos viviendo. Esto es un momento de consternación mundial. Si bien la Biblia habla de que vendrá un periodo de una tribulación que todavía no ha comenzado, pero esto que estamos viviendo ya fue profetizado por el mismo Señor Jesucristo. Si nosotros vamos a Mateo 24, versículo 6 al 8, dice así: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Amigo, amiga, hermano, hermana que estás escuchando, todavía, aún, dijo el Señor, no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y aquí quiero subrayar lo que dice luego de esto. Y habrá pestes y hambres. El versículo 7 nos está hablando en su segunda parte, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Ahora, esto es lo que estamos viviendo, pestes. ¿Y qué trae la peste? La peste trae hambre. La gente no puede ir al trabajo, las empresas cierran, por lo tanto hay menos dinero y comienza lo que es el hambre. Y bueno, no solo la Biblia, sino la historia misma registra la peste negra o la peste bubónica, que fue allá por el año 1347 al 1351, 4 años de una plaga terrorífica en la cual murieron entre un 30 y un 50% de los habitantes de Europa. También la viruela en el 1520 mató al 90% de los nativos americanos, pero en el siglo XIX mataba a unas 400.000 personas por año y murieron en total unas 56 millones de personas. La fiebre amarilla a finales del 1800 también se llevó entre 100 a 150.000 personas. La gripe española, ya más contemporánea, ¿verdad? Allá en el 1918 se llevó a más de 50 millones de personas. Y lo que está ocurriendo hoy, que al día de la fecha, las últimas estadísticas, ya hay más de 300.000 afectados por esta enfermedad y casi 13.000 muertos. O sea que el COVID-19, como lo llaman, está haciendo estragos a nivel mundial. Pero, como les decía, son pocos los que se están preguntando en este momento si realmente Dios
está castigando. Recibí una llamada telefónica donde una muchacha me preguntaba, ¿qué está pasando? ¿Será que hay algo de Dios en esto? ¿Que Dios está castigándonos? Y yo le decía, por supuesto, Dios está tratando con la humanidad para que nos arrepintamos de nuestros pecados y nos volvamos a Él. ¿Y cómo se hace eso? Y eso me dio una oportunidad a mí para poder predicarle el Evangelio del Señor Jesucristo. Ahora, mis queridos hermanos, Dios está hablando a través de este caos. Hay una especie de cartelito que sale en las redes donde dice: el problema es que Dios está hablando y nadie lo quiere escuchar. Aunque querramos taparnos los oídos, amigo, y pensar que todo es producto de un error humano, aunque busquemos razones naturales, ¿verdad?, para este mal, yo quiero decirte que por más que las haya, Dios está usando esta enfermedad como un instrumento para que las personas le presten atención, para que el mundo se acerque a Él. Y la causa de todo esto, que muchos la buscan en diferentes lugares, es el pecado. Sí, Señor, la desobediencia hacia Dios, eso es el pecado. ¿Es necesario que diga que la mayoría de la población mundial se olvidó de Dios? ¿Que la mayoría vive como que Dios no existiera? ¿Que viven como que Dios es un cuento de religiosos y retrógrados y de fanáticos religiosos? Para nombrar dos cosas nada más que en este tiempo parece que trascienden sobre el resto: la matanza de generaciones enteras de niños por nacer, el aborto, el aborto legal, porque es algo que los gobernantes, al menos de nuestro país y de otros países de Latinoamérica, lo han hecho ley. Escúcheme bien, están siendo asesinados miles de niños. Toda una generación de niños está siendo asesinado. Decimos que somos una población envejecida. Más de 10.200 abortos. Y eso se aprobó en el 2013. Imagínense si eso no es un asesinato en masa, no es un genocidio de niños por nacer, a los que muchos menosprecian llamando fetos o un montón de células que no se saben qué es, tratando de usar eufemismos para engañarse a ellos mismos. Pero esos niños, en su inocencia, en el vientre de su madre, claman más fuertes que nosotros. Si la sangre de Abel clamó cuando su hermano Caín lo mató desde la tierra, ¿cuánto más la sangre de esos niños inocentes que literalmente son desgarrados desde el vientre de su madre? Y eso se hizo ley en nuestros países, se está haciendo ley en muchos países desde hace mucho tiempo, verdaderos genocidios a nivel de niños por nacer, descuartizados. Y el degeneramiento, la inmoralidad sexual que hay en este mundo, la depravación, lo que le llaman la ideología de género, la deconstrucción, ¿verdad?, de lo que es el ser humano como Dios lo creó, como naturalmente, como la biología nos hizo, diciendo que todo es una construcción cultural del heteropatriarcado y cosas así por el estilo. Pero la violencia, la maldad ha estado creciendo a niveles terribles. Y yo digo, la paciencia de Dios tiene un límite. Dios es un Dios bueno, pero la paciencia de Dios tiene un límite. Y ahora es un tiempo para pensar en que esto que nos está pasando es
consecuencia de los pecados de la humanidad, de nuestros pecados contra Dios, de ese Dios que ignoramos, de ese Dios que creemos que ya no existe, de ese Dios que no nos enseñan en la escuela ni en las universidades, de ese Dios que fue sacado completamente de la educación, de ese Dios que prácticamente ya ni se puede hablar porque todos se burlan, de ese Creador que hoy está tratando de la humanidad de una manera tan fuerte, porque la humanidad trató de una manera muy dura con Él, señalándolo con el dedo, diciéndole y atreviéndose a echarle la culpa de todo lo que acontece. Pero ahora sí, si quieres echarle la culpa, échasela. Ahora sí, si quieres decir, Dios, ¿qué nos estás haciendo? Díselo. Porque Dios está enojado con la humanidad. Dios está enojado con lo que estamos haciendo como seres humanos, como mundo que somos. Dicho esto, un punto de vista bíblico, esto que está pasando. Vimos ahí en Mateo 24, 6 a 8. Vimos también cómo vendría una tribulación y ya estaba profetizado por el Señor. Pero todo esto, dice el versículo 8 del capítulo 24 de Mateo, todo esto es el principio de dolores. Significa, y haciendo la analogía de la mujer que está por dar a luz, cuando comienza con esos dolores de parto, bueno, eso es lo que está viviendo la humanidad. Están dolores de parto. Es el principio de dolores. Pero hay otras cosas que están por venir. Y yo quiero leer ahora en 2 de Pedro capítulo 3, donde habla de la venida del Señor. ¿Y por qué voy a hablar este tema? Porque la venida del Señor es lo que es el puntapié inicial, para decirlo de alguna manera, para una serie de juicios que se vendrán sobre la humanidad. Amigos, si tienes miedo, si tienes dolor, si sentimos consternación a nivel mundial por esto que está pasando, yo quiero decirte que en un futuro no muy lejano vendrán otras cosas que serán mucho más dolorosas. Y si no estamos preparados y si no nos reconciliamos con Dios a tiempo, yo quiero decirte que esto te va a tomar a ti también. Capítulo 3, versículo 3 de 2 de Pedro, comienza diciendo así: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo, primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Vamos a pasar al versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y versículo 11 dice así: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, y con signos de exclamación continúa Pedro diciendo: ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? El cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha
e irreprensibles en paz. Versículo 15, la primera parte dice así: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Termino la lectura con el versículo 17 y 18. Dice así: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra, hasta el día de la eternidad. Y amén. Aquí podemos ver en el capítulo 3 de Segunda de Pedro, una carta que fue escrita allá por el año 70 después de Cristo, que Pedro profetiza y habla de ese día del Señor. El día del Señor se refiere no a un día, se refiere a un tiempo determinado donde el Señor derramará juicios sobre la humanidad que le ha dado la espalda. A eso se refiere el día del Señor. Y el versículo 1 de este capítulo 3, él les dice a sus oyentes, dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memorias de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dados a vuestros apóstoles. Aquí comienza el versículo 3 diciendo: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Aquí, hermano, lo que podemos ver es que el apóstol Pedro exhorta a todos sus lectores, a los lectores de esta carta, que la gran mayoría eran los que estaban dispersos por Asia Menor, lo que hoy vendría a ser Turquía. Les exhorta a que puedan tener memoria de las palabras que han sido dichas antes por los profetas. ¿Qué palabras fueron dichas antes por los profetas? Palabras referentes a este día del Señor, a este día de juicio, a este tiempo donde Dios derramaría juicio sobre la humanidad, diciéndoles: ustedes no se olviden de lo que dijo el Señor, ustedes no se olviden de lo que dijo el Señor a través de los profetas, tampoco se olviden de lo que enseñaron los apóstoles del Señor Jesucristo. No se olviden para nada de lo que les fue enseñado. No se olviden que la palabra de Dios es verdadera. Y también les pone una advertencia. Versículo 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Aquí lo que está diciendo el apóstol Pedro es que mucha gente en los postreros tiempos, o sea, en estos tiempos, los postreros tiempos comenzaron cuando vino el Señor Jesucristo. Ya hace 2020 años que estamos en los postreros tiempos. Y cada día que pasa nos acercamos más a ese tiempo final. Y a estos tiempos que aquí el apóstol Pedro hace referencia. Y él habla de que en estos tiempos habría personas que se iban a burlar, que se burlarían de todo lo que fuera Dios, que se burlarían de la Biblia, que se burlarían de los cristianos, que se burlarían de todo lo que tenga que ver con Dios. Estamos viviendo tiempos donde hay muchos burladores. Es muy difícil encontrar personas que realmente crean de corazón en Dios, que crean en lo que dice la Biblia, que crean lo que dice los evangelios. La gran mayoría se burla. Y aquí, en el año 70 después de Cristo, el apóstol Pedro ya estaba profetizando esto. En los postreros días
habría muchos burladores. ¿Burladores de qué? Burladores de Dios, burladores de las profecías de Dios, burladores de que un día iba a acontecer esto de los juicios finales. Yo quiero saber dónde están los ateos ahora. Quiero saber dónde están aquellos que se reían y se mofaban de los cristianos, se reían de Dios. ¿Dónde están ahora? ¿En qué están pensando en este momento? ¿Que es algo que va a pasar simplemente? ¿Que es algo que está ocurriendo por cosas de la naturaleza? ¿No se ponen a pensar en algún momento que Dios está detrás de todo esto? Pues yo quiero decirte que sí. Esos burladores que profetizó aquí el apóstol Pedro son una realidad. Hoy existen, están por todos lados, cada vez son más y están burlándose de las cosas de Dios. Y por eso Dios dijo, basta, basta de burlarse de mí, basta de creer que todo lo que yo digo es una mentira, basta. Por eso digo que esto es un trato con la humanidad. Ya en el año 70 después de Cristo, Pedro está diciendo, el apóstol Pedro, cercano al Señor Jesucristo, está diciendo que en los postreros días acontecería esto. Mucha gente se burla de Dios. Es ridículo prácticamente hablar de Dios o simplemente nombrar la palabra Dios en algún lugar. Pareciera que la gente, todo lo que tenga que ver con Dios, lo rechaza, porque el mundo yace bajo el dominio, bajo las garras de Satanás, y Satanás ha cegado, dice la Biblia, el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Jesucristo. Ha cegado la mente de las personas y por eso se burlan. Versículo 5, la primera parte, la parte A, dice, estos ignoran voluntariamente. Voluntariamente quieren ignorar a Dios. Ni siquiera les interesa indagar acerca de la existencia de Dios. Lo hacen voluntariamente, nos está diciendo en el año 70 el apóstol Pedro. No está hablando de estos tiempos donde la gente, cuando escucha algo de Dios, voluntariamente se niega. ¿Sabe cuántas veces yo envío WhatsApp o envío mensajes cristianos a la gente y la gente dice, por favor no me mandes más ese tipo de mensajes? Lo rechazan porque hablan de Dios, prefieren recibir cualquier cosa antes de que uno les hable de Dios. Y lo ignoran voluntariamente, dice el versículo 5. Pasamos al versículo 9, donde dice así, ellos se burlan de que esto del final de los tiempos no vendrá más, que esto no va a ocurrir, como ya ha ocurrido en otras oportunidades, que muchos salieron a decir que en el 2012 se acababa el mundo, y otras religiones, ¿verdad?, como los testigos de Jehová han profetizado el fin del mundo en muchas oportunidades, y así otro montón de religiones. Pero la gente está descreída de que esto va a acontecer. Pero aquí el versículo 9 dice que el Señor no retarda su promesa, o sea que lo que Dios dijo que iba a hacer de su venida, que da inicio a la serie de juicios que caerán sobre la humanidad incrédula, la humanidad que rechaza a Dios, el Señor no retarda su promesa. Según algunos, la tienen por tardanza. O sea, como no viene nunca, ya pasaron 2020 años de que el Señor vino a la tierra y sin embargo no pasa nada, todo sigue igual, todo sigue quieto. Amigo, está pasando ahora. Comenzaron los dolores. Comenzaron a acontecer cosas que nos deben hacer reflexionar sobre nuestra relación con Dios. No para encontrarte con vos mismo, no simplemente para reencontrarte con tus familiares, no, para reencontrarte con Dios, el Creador del cielo y de la tierra. Solamente con Él. Él es el único que te puede ayudar. Está bien que te reconcilies con tu familia, está perfecto. Está bien que te reconcilies con tus amigos, que trates de pasar un tiempo
como no has tenido tiempo en otras ocasiones por la cantidad y la acumulación de tareas y de trabajo. Pero lo más importante es que reflexiones acerca de la persona de Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios? Y aquí nos sigue hablando el apóstol Pedro, diciendo, es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahí está el motivo por el cual el Señor todavía no ha derramado la totalidad de sus juicios. Si esto que recién comienza nos causa pavor, imagínense cuando el Señor comience a derramar toda clase de juicios de la humanidad. Lo que la Biblia habla de los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas, que son juicios de ira sobre esta humanidad rebelde hacia Dios. ¿Qué haremos en ese momento si cuando recién comienza la cosa nosotros no nos ponemos a pensar en Dios? El Señor retarda ese tiempo porque Él es muy paciente, Él está esperando. ¿Y qué está esperando? Él no quiere que ninguno perezca, o sea, que ninguno pueda perderse espiritualmente, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué quiere Dios tratar contigo que me estás mirando en este momento? ¿Qué quiere Dios tratar con la humanidad en este momento de crisis, en este momento de quietud, en este momento que todo estás paralizado? Está queriendo que tú te arrepientas, está queriendo decirte que has pecado, que te has corrompido, que eres culpable de que Dios se ha enojado. Todos nosotros hemos pecado, nos hemos descarriado como ovejas, dice la palabra de Dios. Hemos ofendido con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos a Dios, con nuestras fornicaciones, con la manera de actuar que tenemos. Estamos ofendiendo en gran manera a Dios, aunque todo se naturalice, aunque todos los demás te digan que está bien. Dios sigue inmutable, Dios sigue diciendo que lo que para Él está mal, está mal. Una vez me preguntaron a mí, un compañero de trabajo me decía, pero ¿qué es lo que está bien y lo que está mal? Todo es relativo. ¿Quién dicta lo que está bien y lo que está mal? Y yo le decía, bueno, lo único que te puedo decir que el que dicta lo que está bien y lo que está mal es el Señor, es la Biblia. Ahí está el bien y el mal. Y yo creo en la veracidad absoluta de la Biblia. Yo creo que la Biblia es verdadera. Yo creo que la Biblia dice la verdad. Y vaya si dice la verdad que esto que estamos viviendo, lo decía la Biblia allí. No literalmente, no con exactitud o con precisión que iban a pasar una pandemia, no, habla de pestes. Pero nosotros debemos entender de que no es que todo es relativo y que cada uno vive como quiere la vida y que cree a su manera. No, Dios nos dejó una palabra para que por ella guiemos nuestra vida, guiemos nuestra alma. Y por eso el Señor todavía está deteniendo su juicio mayor sobre esta humanidad. Esto recién comienza, como te dije, pero va a venir un juicio mayor. Pero todavía lo detiene a ese juicio porque está esperando que te arrepientas. No dice que no va a venir ese juicio, pero sí dice que Él quiere que antes de que venga te arrepientas. Ese juicio es inminente. Esos juicios que se van a derramar sobre la tierra, mucho mayores a este, son inminentes. La venida del Señor que da inicio a esa serie de juicios catastróficos sobre la humanidad son inminentes. Y nosotros tenemos que entender, eso es lo que quiere Dios tratar contigo, que no eres cristiano, tratar contigo mujer, tratar contigo varón, que debes arrepentirte de tus pecados. Y es una decisión que debes tomarla tú, en el rincón de tu cuarto o en donde quiera que estés. Debes arrepentirte de tus pecados. Dios te llama al arrepentimiento, y un arrepentimiento es un cambio de actitud hacia Dios.
un giro de 180 grados hacia Dios. Yo iba caminando para aquel lado, mas me di vuelta y voy caminando ahora hacia Dios. La humanidad iba para allá y Dios estaba allá. Pero es todo esto que está viviendo la humanidad, todo esto que estamos viviendo nos debe hacer reflexionar para que nosotros demos la vuelta y nos encontremos con Dios. Amén. Ahora, el día del Señor vendrá. Esos juicios vendrán. Y Dios quiere que todos se arrepientan. Así lo dice la palabra de Dios. El versículo 10 continúa diciendo, pero el día del Señor, o sea, todos esos juicios, vendrá como ladrón en la noche, o sea, vendrán de una manera repentina, como un ladrón tal cual en la noche. Aquí usa la analogía o la metáfora del ladrón en la noche. Nadie espera a un ladrón en la noche. Es una metáfora excelente que ilustra cómo será la venida del Señor para aquellos que están descuidados, que ni se imaginan lo que está por venir. Y Dios está llamando a la gente a arrepentirse y le está diciendo, el día del Señor, esos juicios vendrán como ladrón en la noche. Y continúa diciendo, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Y los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra y las obras que en ellas, y la tierra y las obras que en ella hay, serán quemadas. Bueno, hablamos del trato que Dios quiere tener contigo, varón, mujer, que estás escuchando. Quiere que te arrepientas. No hay otra opción, porque el juicio de Dios es inminente. Un día el Señor vendrá y comenzará a venir esta serie de juicios, y aquí lo resume diciendo que en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Este cielo que conoces, este cielo que a veces es hermoso, a veces es menos hermoso, pero yo lo veo siempre hermoso. Así esté con tormenta o con nubes, así esté soleado, siempre es hermoso para mí. Pero este cielo dejará de ser. Este cielo dejará de existir, porque Dios cambiará todo esto. Se terminará. Habla de un fin de todo esto. Habla del final de este mundo tal y cual lo conocemos hoy. El cielo pasará con grande estruendo. Me imagino la consternación que habrá en ese tiempo. Y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. No me quiero imaginar cómo va a ser este final, cómo van a ser esta clase de juicios. La Biblia los describe, pero una cosa es leerlo, otra cosa es vivirlo, experimentarlo. Yo decía, pero esto no nos consternó. ¿Pero qué si hubiera un apagón durante un mes? ¿Qué si dentro de un año viniera un virus, pero más letal, más contagioso? Amigos, hermanos que me están escuchando, lo dice la Biblia. Y la Biblia es verdad. Mi palabra es verdad, dijo el Señor Jesucristo. Y aquí el apóstol Pedro lo está diciendo. Un día el cielo dejará de existir. Un día el cielo dejará de ser. Y las obras que en la tierra hay, todas serán deshechas, serán quemadas. Va a haber un juicio por fuego en esta tierra. Y eso nos debe hacer reflexionar a todo aquel grupo de personas que no se han entregado a Dios, a todas esas personas que han sido ateos hasta hoy. Pueden cambiar, tienen la oportunidad por la paciencia de Dios de arrepentirse a tiempo, antes de que sea demasiado tarde. Y eso es lo que Dios quiere tratar con la gente que no conoce a Jesucristo. Pero también quiere tratar con la iglesia,
con los santos de Dios, con los hijos y las hijas de Dios de todo el mundo. Y nos habla de esta manera porque Pedro le habla a las iglesias que estaban dispersas, a los hermanos que estaban dispersos por diferentes partes de Asia Menor. Y le dice así, versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, lo asegura, lo asevera, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, este mundo dejará de existir, y con signo de exclamación, lo cual le agrega dramatismo al texto, dice, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Repito, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Aquí no les dice el Salmo 91. Aquí no nos dice Dios te protegerá y Dios te guardará de la peste destructora. Aquí lo que nos está diciendo es, sabiendo que todo esto es inminente, iglesia mía, debemos santificarnos, debemos vivir en una manera santa, de una manera piadosa. ¿Cómo vamos a ignorar esto que está aconteciendo y lo que va a acontecer aún que será peor, viviendo de cualquier manera? Aquí nos llama a santificarnos, a dejar los pecados que tenemos como iglesia, que hemos cometido como iglesia, y debemos reconocer que como iglesia hemos fallado, hemos hecho cosas que están mal, hemos cometido pecados creyendo, ¿verdad?, en una gracia barata. Cuando la Biblia nos habla de que como hijos de Dios, valorando esa gracia que es tan cara, por más que sea gratuita, hay que valorarla. Hay que valorarla y no por los méritos personales, sino porque estoy tan agradecido por lo que me diste inmerecidamente, estoy tan agradecido por tu gracia que quiero dignificarla, obedeciéndola. El apóstol Pablo afirma este mismo concepto, diciendo, ¿qué pues? ¿Perseveraréis en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque aquellos que hemos muerto al pecado, ¿cómo perseveraremos aún en él? Como diciendo, ya murieron al pecado, no abusen de la gracia que les fue dada. Vivan en santidad, es la mejor manera que podemos reaccionar como iglesia. He escuchado mucho de cuál debe ser la actitud de la iglesia ante todo esto que estamos viviendo. Y muchos hablan de que tenemos que tener una actitud pacífica, una actitud, ¿verdad?, de poner paño tibio, de tratar de controlar nuestro temor. ¿Es verdad? Sí, es verdad. Pero vamos a lo que dice la Biblia. La Biblia, en el Nuevo Testamento, en el tiempo de la gracia, nos está diciendo que puesto que todo esto se nos ve venir, se nos vino como una avalancha, que todo esto es inminente que suceda, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Es como una locura para Pedro decir, ¿no se dan cuenta que debemos santificarnos ante todo esto que está por venir? Y esa es la actitud correcta de un cristiano. Si hay pecado en tu vida, si hay cosas que no has arreglado con Dios, si hay en tu corazón basura, es tiempo de vivir en santidad. Todo este tiempo que estamos viviendo a los incrédulos los va a ayudar a arrepentirse, pero a la iglesia la debe ayudar a santificarse. Debemos santificarnos. Continúa el versículo 14 diciendo, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, o sea, que ya en el año 70 después de Cristo, ya ellos esperaban todas este tipo de cosas, todo este tipo de juicios, la venida del Señor. ¿Cuánto más nosotros? Estando en espera de estas cosas, y le dice, por lo cual, oh amados, le estaba hablando a la iglesia, le estaba hablando a los hijos de Dios, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, o sea, sin nada que esté estorbando o esté ensuciando nuestra alma, o esté manchando nuestra túnica de santidad.
hablando espiritualmente. Procurad con diligencia, o sea, poner mucho énfasis, poner mucha diligencia, mucha acción en ser hallados por Él, o sea, por Dios, por Jesucristo, sin mancha e irreprensibles en paz. O sea que el Señor no quiere una iglesia contaminada. Él quiere una iglesia sin mancha, sin arruga ni cosa semejante. Él va a venir a buscar una iglesia que seamos creyentes sinceros, creyentes que busquemos la santidad, creyentes que amemos la santidad, pues sin santidad nadie verá a Dios. No es que se trata de agregarle méritos a la gracia que Dios derramó sobre nosotros, sino simplemente es vivir de acuerdo a los estándares de santidad que el Señor pide. Sed santos porque yo soy santo, dijo el Señor. Nosotros debemos buscar esa santidad. Si no te convenzo, la Biblia debe convencerte. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, de estos juicios inminentes, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Y está hablando de la paz de la conciencia, de tener una paz absoluta, pero de conciencia, recostar nuestra cabeza a la almohada y saber de que estamos a cuentas con Dios. Y si Jesucristo regresa hoy, yo estoy a cuentas con Dios. Yo he estado buscando la santidad. Yo he estado buscando sacar de mi vida toda mancha, toda arruga, toda cosa que está estorbando mi relación con el Señor. Yo te amo, mi Señor, y quiero sacar de mi vida todas esas cosas. Y repite nuevamente en el versículo 15 el propósito de la tardanza en la venida del Señor y la tardanza del Señor en los juicios, ¿verdad? Y aquí habla nuevamente de las personas incrédulas. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. La salvación de los incrédulos, la salvación de la gente que no conoce al Señor, como ya expliqué hace un instante. Versículos 17 y 18. Así que vosotros, oh amados, dice el versículo 17, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Aquí está hablando de que podemos llegar a ser arrastrados por la frialdad. Podemos ser arrastrados por el error si no dejamos estar. Podemos ser arrastrados por la incredulidad si no dejamos estar. Por eso la exhortación del apóstol Pedro es que, sabiendo de antemano, a la luz de lo que ha de acontecer, debemos de guardarnos, guardar nuestra santidad, guardar nuestra vida, pero también guardarnos de las influencias de este mundo, guardarnos de aquellos que menosprecian todas las cosas de Dios, guardados de las amistades que tratan de tapizar todo esto que está aconteciendo con un manto de incredulidad, con un manto de que esto es algo que pasa porque sí, todo va a pasar, y así de esa manera. Y hermanos, esto es el principio. Esto es el principio. Y no nos dejemos dejar arrastrar por el error de los inicuos, por el error de los incrédulos, por el error de aquellos que piensan de que todo esto es algo pasajero y que el Señor no va a venir más y que los juicios de Dios son toda una mentira, y de esa manera nosotros vamos perdiendo la fe en nuestro Señor Jesucristo y en lo que dice su palabra. Antes bien, versículo 18, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. En vez de estancarnos espiritualmente, en vez de que el miedo nos paralice y nos deje y nos haga estar en una posición estática, en una situación de pavor, de no hacer nada, de ni siquiera orar, de ni siquiera buscar el rostro de Dios. No, pongamos las manos, pongámonos en acción. ¿En qué acción? En la acción de buscar
buscar con más énfasis, con más pasión a Dios, buscar a Dios con todo el corazón. Antes bien crecer en la gracia. Dios no quiere que quedes estancado en la gracia. Dios no quiere que quedes estancado en el conocimiento del Señor Jesucristo, el Salvador y el Señor. No quiere que te quedes ahí, en esa postura, ¿verdad? Como anestesiado por este mundo y por el error de los inicuos. Dios quiere que uno aproveche este tiempo para crecer, aproveche este tiempo para madurar, aproveche este tiempo para meditar bien sobre sus caminos, para santificarse delante de Dios. Hermanos, amados, la humanidad está en crisis y Dios tiene un propósito con todo esto. Con los incrédulos, ante la inminencia de los juicios de Dios que recién comienzan, debemos entender que los incrédulos, Dios quiere que se arrepientan. La Biblia dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y venga refrigerio de la presencia del Señor. Te venga esa paz, ese refrigerio espiritual de la presencia del Señor. Ese tiempo de refrigerio que necesitas. Pero para la iglesia te dice, puesto que todas estas cosas han de acontecer, santificate, iglesia, santificate. Buscad a Dios, andad de una manera santa y piadosa. Tenemos la bendición de saberlo de antemano. Tenemos la bendición de que ya Dios nos avisó con tiempo que todo esto está por acontecer y que ya empezamos a ver la punta de la hilacha. Nosotros, sabiendo todo esto, por lo tanto, amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz. ¿Cuál será tu decisión? Como una persona que no conoce a Dios, ¿qué debe hacer? Hoy una jovencita me decía, ¿qué puedo hacer para entregarme a Dios? Y yo la guié a través del WhatsApp con una oración. Y a los hermanos en Cristo, que hoy no estamos aquí congregados presencialmente, pero me están mirando a través de YouTube, ¿qué podemos hacer? La respuesta es esta: mientras no nos podamos congregar, nos dejaremos de congregar hasta que nos permitan congregarnos. Pero quiero decirte algo, desde tu casa, desde tu cuarto, nadie te puede impedir acercarte a Dios en oración. Déjate de distraerte mirando cosas en la televisión o las películas que sueles mirar o las series para distraerte de todo esto que estamos viviendo. Comienza a concentrarte en una búsqueda intensa de Dios. Iglesia, nosotros necesitamos santificarnos delante de Dios ante la inminente venida del Señor y el comienzo de los juicios más duros y la tribulación más grande que la humanidad ha vivido y vivirá jamás. Por eso, hermanos, para ti como iglesia, el mensaje es este: santificate, consagrate más, abandoná el pecado, quitar la inmundicia de tu vida. Eso es lo que te pide el Señor y ese es el propósito de esto que está aconteciendo antes de la venida del Señor. Y aquellos que son incrédulos, hoy les voy a dar la oportunidad de hacer una oración conmigo. Esta oración consiste en pedir perdón al Señor Jesucristo por las cosas que hemos hecho. Pedir perdón a Dios por habernos alejado de Él y haber vivido a nuestra propia manera y ser nosotros nuestros propios dioses o nuestras propias diosas. Haber vivido de una manera independiente de Dios. Es momento de pedir perdón al Señor. Y yo te quiero guiar a través de esta oración. Y quiero decirte que la eficacia de esta oración depende de tu sinceridad. Si tú lo haces con sinceridad, Dios te va a escuchar.
Y no solo que te va a escuchar, sino que va a venir y va a entrar con su Espíritu Santo a tu corazón, a tu alma, y te va a llenar de paz y de gozo. Y vas a tener esa tranquilidad que todavía no has tenido porque estás envuelto en el pánico o envuelta en el pánico. Repite conmigo: Dios y Padre Celestial, en este momento reconozco que he andado en malos caminos, que me he desviado de tus mandamientos de una manera terrible y que ni siquiera los conozco porque los he ignorado voluntariamente. Hasta me he burlado de todas estas cosas, pensando que esto nunca iba a acontecer, pero está aconteciendo. Y recién es el comienzo. Y yo quiero pedirte, Señor, perdóname. Perdóname por haber pecado, perdóname por haberme desviado de ti. Yo creo en el Señor Jesucristo, creo que Él murió por mis pecados en una cruz y que al tercer día resucitó entre los muertos y ahora está sentado a la diestra de Dios. Y creo que ahora orando contigo, Señor, te invito a entrar en mi corazón y ser mi Salvador. Lléname de paz el alma, en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos hermanos que me están escuchando, que se dan cuenta, son conscientes de que hay muchas cosas, a pesar de que tienen años en el Evangelio, que no han sido libres totalmente de eso. Es tiempo de santificarnos completamente, de vivir de una manera santa y piadosa como nunca antes has vivido. Porque Dios te ha mostrado de antemano lo que va a ocurrir a la luz del inminente juicio de Dios, a la luz de la venida del Señor Jesucristo a buscar a su iglesia, a sus santos. Debemos santificarnos. Por lo tanto, vamos a orar. Te guío en esta oración. Señor, perdónanos como iglesia. Perdónanos, Señor, porque hemos cometido atrocidades contra ti. Aún peor que las personas que no te conocen, porque nosotros, diciéndote conocer, las hemos hecho igual. Y por eso te pedimos que nos perdones y nos humillamos delante de ti para que vengas y nos salves y nos encamines a andar de una manera piadosa, de una manera santa, ya que vienen todos estos juicios sobre la tierra, Señor. Señor, perdón por nuestra inmoralidad. Señor, perdón por nuestra falta de amor, por nuestra falta de compromiso. Perdónanos, Señor, por haber vivido de una manera tan playita el Evangelio, cuando sabemos bien que tú eres un Dios exigente. Perdónanos porque ahora entendemos lo que tú quieres tratar con nosotros, que es santificarnos. Y nos quedó bien claro que a la luz de los juicios de Dios, la respuesta de la iglesia, como dijo el apóstol Pedro, es: sabiendo que esto va a acontecer, ¿cuánto más debemos vivir en santa y piadosa manera de vivir? Sabiendo que estas cosas han de acontecer, que estos juicios han de venir, ¿cómo no andaremos en santa y piadosa manera de vivir? ¿Cómo no buscaremos sacar de nosotros, Señor, todo aquello que está mal, procurar con diligencia ser hallados sin mancha delante de Él e irreprensibles? Que tú no tengas nada que decirnos y que reprocharnos, y con la conciencia en paz, Señor. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Hermanos,
Que Dios te bendiga. Gracias por escucharme. Y quiero decirte que el miércoles, Dios mediante, estaremos de nuevo con una nueva entrega de las enseñanzas de la palabra de Dios, y comenzamos con el capítulo 11 del libro de Hechos. Espero de todo corazón que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Si bien fue de exhortación, que haya sido de bendición, y si te gustó, si te ha hecho reflexionar, puedes dejar los comentarios aquí debajo del video y apretar la campanita, tocar la campanita para que puedas recibir cada vez que subamos un video, una predicación, un audio con una reflexión, todo el material que tenemos en nuestro canal de YouTube. Te invito a suscribirte a nuestro canal. Que Dios te bendiga ricamente y gracias por este tiempo.